Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial y amable saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Jesús divino Maestro, ven en nuestra ayuda. Jesús Maestro, acompáñanos, guíanos, oriéntanos, ¿no? Bendito, alabado sea Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es jueves eucarístico, jueves sacerdotal. 28ª semana del tiempo ordinario. Hoy San Teófilo de Antioquía, ¿no? San Teófilo significa el amigo de Dios, obispo. Era un hombre de gran cultura y uno de los padres de la iglesia. Sí, padre de la iglesia. También fue un apologista, pues realizó numerosas obras en defensa de la fe cristiana. Nació en Mesopotamia, en una localidad cercana al río Éufrates, y en el seno de una familia pagana. Recibió una educación refinada en la corriente helenística, observador, cuidadoso de las costumbres, sí, y creencias de los cristianos. Maduró su conversión a la fe, leyendo las Sagradas Escrituras, y utilizó sus experiencias como converso para contrarrestar los argumentos de los paganos y filósofos. En el año 169, es decir, siglo II, fue elegido obispo de Antioquía, sede fundada por los apóstoles Pedro y Pablo, y una de las más importantes de la iglesia en la época. Además de la labor cultural, se esmeró en el cuidado pastoral de su rebaño, formado por cristianos tanto del judaísmo, ¿sí?, como del paganismo. El único de sus escritos que nos ha llegado es la obra que escribió a su amigo Autólico sobre las objeciones de este respecto a la doctrina cristiana. Sin embargo, según recuerda Eusebio de Cesarea, Teófilo también escribió un trabajo contra los maniqueos y su líder Marción. Teófilo es reconocido por ser el primer obispo en usar la palabra Trinidad y en reconocer los textos del Nuevo Testamento como inspirados por Dios. Murió en el año 183 en Antioquía, Turquía hoy. Comienzo de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 1 al 10. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso, a los fieles en Cristo Jesús, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y de el Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos e intachables ante Él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos, para alabanza de la gloria de su gracia,
que tan generosamente nos ha concedido en el amado. En Él, por su sangre, tenemos la redención, el perdón de los pecados, conforme a la riqueza de la gracia, que en su sabiduría y prudencia ha derrochado sobre nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, el plan que había proyectado realizar por Cristo en la plenitud de los tiempos, recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 98, 97, entre paréntesis. El Señor da a conocer su salvación. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su salvación. El Señor da a conocer su salvación. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor da a conocer su salvación. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama el Señor tierra entera. Griten, vitoreen, toquen. El Señor da a conocer su salvación. Tañen la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos con clarines, y al son de trompetas aclamen al Rey y Señor. El Señor da a conocer su salvación. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 47 a 54. En aquel tiempo dijo el Señor: hay de ustedes que edifican mausoleos a los profetas, a quienes mataron sus padres. Así son testigos de lo que hicieron sus padres y lo aprueban, porque ellos los mataron y ustedes les edifican mausoleos. Por eso dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles, algunos de ellos los matarán y los perseguirán. Así a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Si les digo que se les pedirá cuenta a esta generación, hay de ustedes, maestros de la ley, que se han apoderado de las llaves de la ciencia. Ustedes no han entrado, y a los que intentaban entrar se lo han impedido. Al salir de allí, los escribas y fariseos empezaron a acosarlo implacablemente y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas, tendiéndole trampas para casarlo con alguna palabra de su boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ilumínanos. Él nos eligió en Cristo. Los sacerdotes y las comunidades religiosas, junto con algunos laicos, recitan el himno de la primera lectura que hace el apóstol San Pablo a la comunidad de Éfeso en la liturgia de las horas. Hacemos esta oración para reconocer nuestra condición de humanos y nuestra necesidad de acercarnos al Señor. Es curioso el contexto en el cual fue escrito este himno de alabanza, estando Pablo preso en medio del dolor, inspirado por el Espíritu Santo. El apóstol exhibe una alegría que desborda todo conocimiento, sin que los demás noten que el lugar de donde se dirige es un calabozo. Pablo se siente alegre
Y no solo lo demuestra en un escrito, sino que se ve reflejado en su quehacer. Sí, en ese quehacer diario, con el testimonio. Hermanos, la palabra de Dios, o la palabra de hoy, nos exhorta a que compartamos el conocimiento, la palabra, la fe y el amor, para que le permitamos a nuestro prójimo acercarse con una convicción viva, sí, al Señor, que se pueda acercar con confianza, sin miedo. Que no todos quedemos en la religiosidad, sino que vayamos más allá con nuestros hermanos. Debemos compartir el conocimiento con humildad, conscientes de que podemos sufrir, pero convencidos de que el amor de Dios nos da la fuerza para defender la verdad que nos lleva a ser libres. Dios mira dentro de nuestros corazones y nos ama como sus hijos, sus hijas, para que todos seamos miembros de su iglesia. Por otra parte, en el Evangelio seguimos con las quejas, las quejas o los famosos ayes de Jesús ante los fariseos y escribas por su forma de actuar. Después de haberlos reprendido, ellos se llenaron de odio y buscaban tirarle la lengua, es decir, hacerlo caer con cualquier palabra para luego acusarlo. Este texto sigue siendo un llamado de atención para nosotros, ya que muchas veces en esos momentos en que entramos en discusiones salen de nuestra boca esas palabras hirientes. Sí. Ojo con eso, palabras hirientes que destrozan esos momentos maravillosos solo por ofender, y el amor se va apagando entre ofensa y discusión. Ojo con eso. Y a veces no nos damos cuenta, y quizás una relación de pareja, familiar se daña por eso, porque te dejas llevar por la ira, por la rabia, y después que esa palabra sale ya no hay nada que hacer, y esa palabra hiere, y esa palabra lastima, y esa palabra causa mucho daño. Miremos bien, pensemos bien, miremos bien, hermano. Tengamos cuidado, queridos hermanos, de las palabras que salen por hacer daño e injuria, pues esta puede ser una arma de doble filo, y la lengua no controlada puede hacer mucho daño, como dice Santiago. Y la lengua, que a los caballos los domina los barcos, pero que nosotros no podemos muchas veces dominar esa lengua, y nos lleva eso a consecuencias fatales. ¿Por qué? Porque no tuvimos control. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar. ¿Por qué? Porque nos hace falta eso, autodominio, control. Ojo con eso, hermanos. No podemos darle rienda suelta a la ira, a la rabia. No puede ser que la rabia, la ira nos domine, que el enojo. Ojo con eso, ojo con eso. Pensemos bien, mis queridos hermanos. Es la pena que esto nos haga reflexionar. Todo esto nos tiene que hacer pensar. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ungió. Él me envió para dar la buena noticia a los pobres, para sanar a los contritos de corazón. Lucas capítulo 4, versículo 18. Y estas palabras son tomadas de Isaías, ¿no? Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, versículo 6. Padre Santo, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. De la misma manera como tú me enviaste al mundo,
así los envío yo también al mundo, dice el Señor. Juan, capítulo 17, versículo 17-18. Recuerda que es la famosa oración sacerdotal llamada, capítulo 17 de Juan. Gracias te sean dadas, Padre nuestro del cielo, porque no pesa condena alguna sobre los que están unidos a Cristo Jesús, pues por la unión con Cristo, la ley del Espíritu que da vida nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Amén, amén. ¿Qué dice el texto? Llave que cierra y no abre. El evangelio de hoy continúa el de ayer, con las dos últimas recriminaciones de Jesús contra los legistas o escribas, no contentos con imponer obligaciones a los demás que ellos no cumplen. Mire eso. La ley de... Bien, seguimos reflexionando, seguimos meditando la palabra del Señor. Usted le decía cómo estos señores, pues, no contentos con imponer obligaciones a los demás que ellos no cumplen, y ellos no cumplían, mantienen la misma actitud de quienes en tiempos pasados desoyeron y mataron a los profetas, y cierran la entrada del reino a sí mismo y a los demás, poseedores de las llaves del saber, sí, del saber religioso. Los juristas no aciertan a franquearse el paso hacia Dios, y lo que es peor, cierran la puerta de la salvación a los humildes y sencillos que buscan anhelantes y bien dispuestos el reino de Dios. Fallan, pues, como personas y como guías. Ojo con eso, que nos puede pasar también. ¿Cuánta gente ni presta ni reja el hacha? ¿Cuánta gente que ni hace ni deja hacer? Ojo con eso, miremos. Esta es la más grave acusación que puede hacerse a un responsable de los demás, pero así lo demuestra la experiencia que vivió Jesús y lo confirma la historia posterior a él. En su sabia providencia, Dios envía al pueblo israelita profetas y apóstoles, pero los judíos, siguiendo la tradición de sus antepasados, los persiguen y los matan. Efectivamente, el libro de los Hechos muestra palmariamente que él, después de eliminar a Jesús, la sinagoga oficial, es decir, los jefes judíos, intentaron inútilmente ahogar también la iglesia naciente. Por ello, concluye Cristo, a esta generación se le pedirá cuentas de tanta sangre derramada inocentemente, desde la sangre del justo Abel hasta la del profeta Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Así consta en el último libro del canon judío, el segundo libro de las Crónicas, capítulo 24, versículo 20. Jesús está apuntando sin duda a la destrucción de Jerusalén y de su templo. Había comenzado a ser realidad lo que escribió San Pablo. Ahora la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas, se ha manifestado independientemente de la ley mosaica. Por la fe en Cristo viene la salvación de Dios a todos los que creen, sin distinción alguna, pues todos pecaron y todos están privados de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención de Cristo. Sí, redención de Cristo Jesús, a quien Dios constituyó sacrificio de propiciación
mediante la fe en su sangre. Romanos capítulo 3, versículo 21. Para meditar, ¿qué me dice el texto? La saga de los profetas culminó en Jesús de Nazaret. La ley mosaica y los profetas fueron dos realidades complementarias que resumen todo el Antiguo Testamento. De hecho, la palabra de los profetas se remitía siempre a la ley y la alianza, al culto verdadero, al juicio y a la salvación de Dios para su pueblo infiel. El profetismo fue, junto con el sacerdocio y la monarquía, una de las tres grandes instituciones veterotestamentarias. Profetas, sacerdotes y reyes constituyeron la cadena de transmisión del espíritu del pueblo de la antigua alianza en su caminar histórico. La Biblia enumera hasta 104 profetas, de los 49 no son conocidos por su nombre. 17 de estos nos dejaron su mensaje por escrito. Son los libros proféticos, entre los que se destacan los de los 4 profetas llamados mayores: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. La vida no fue fácil para ninguno de ellos, y su misión les pesó duramente por el rechazo con que su mensaje fue correspondido la más de las veces. No obstante, según los datos de la Escritura, fueron muy pocos los profetas que murieron violentamente, aunque sí bastante los que sufrieron persecución, destierro y cárcel. De ahí surgió la tradición deuteronomista, acentuando el destino trágico de los profetas, algo que vino a ser referencia proverbial con base en la peculiar idea de la comunión generación en el pecado. Según la mentalidad hebrea, por eso dirá Jesús a escribas y fariseos: colman también ustedes la medida de sus padres, apuntan a su propia muerte violenta y la de sus enviados. Mateo capítulo 23, versículo 32. A la conclusión de las inventivas de Jesús contra fariseos y escribas, una idea debe quedarnos clara frente a la religiosidad externa de aquellos. Hay que primar la interiorización de la religión mediante la fe y la conversión del corazón. Esta, a su vez, han de ser transparentes. Estas han de transparentarse, ¿no? Sí, han de transparentarse en nuestra conducta, sin permitir la separación entre la fe y la vida. Sí, no puede. La fe y la vida tienen que estar ahí de la mano. La vivencia interior y la acción, lo interno y lo externo, lo religioso y lo profano, lo divino y lo humano. Hoy como ayer, Jesús necesita seguidores y testigos de la ley, del Espíritu, que nos da vida en Cristo, liberándonos de la ley del pecado y de la muerte. Romanos capítulo 8, versículo 21. Para reflexionar, ¿conocemos y vivimos con responsabilidad el plan divino de la salvación? ¿Qué comportamiento personal y comunitario puede ser motivo de crítica?
Conviértenos, Señor, de la hipocresía autosuficiente, para que demos frutos abundantes de conversión en lo más profundo de nuestros corazones. Rejuvenecidos, estableces tu ley de amor y de amistad para que sepamos responderte como tú mereces, porque amarte a ti y a los demás es cumplir tu ley enteramente. Sí. Amar a Dios y al prójimo es cumplir la ley. Quien no ama a Dios y no ama a su prójimo no está cumpliendo con la ley. Ojo con eso, ojo con eso. No nos quedemos en una fe de palabras, de labios, una fe solamente no. La fe tiene que hacerse vida. La fe tiene que ir a la práctica. Por sus frutos los conoceréis. Amado Padre, sí, amado Padre, te damos infinitas gracias porque siempre nos escuchas con amor, siempre tienes tiempo para nosotros. Y hoy nosotros no tenemos tiempo para ti. No permitas que nuestras malas acciones nos alejen del hermano. Ayúdanos a dominar la lengua, sí, la lengua, contra el prójimo, pues en ocasiones decimos cosas que no deberíamos y por ello te pedimos perdón. Perdón. Esa lengua que se convierte en una bala, en un fusil que dispara, que hiere, que mata. Señor Jesús, perdónanos porque hemos sido cómplices de muchas injusticias, discriminaciones, abusos y manipulaciones. Tu palabra hoy nos exhorta y nos transforma. Perdónanos, Señor, por las veces que nos hemos sentido superiores, mejores a nuestros hermanos. Nos miramos como gallina que mira sal. Nos miramos así por encima del hombro. Nos pavoneamos. Nos miramos de una manera despectiva. Ojo con eso. A veces también nosotros, nuestra actitud con tal hermano. Miremos, Señor. Tu palabra hoy nos exhorta y nos transforma. Perdónanos, Señor, por las veces que nos hemos sentido superiores, sí. Superiores, mejores a nuestros hermanos. Porque simplemente llevamos más tiempo en la iglesia. Ave María Purísima. Que yo puse la primera piedra en la iglesia. Que yo tengo más tiempo. Ojo con eso. Ojo con eso. Nos creemos con derechos para discriminar, para estigmatizar, para rechazar, para condenar. Ojo con eso, ojo con eso. Ojo con eso. Porque simplemente llevamos más tiempo. Hemos estudiado. Ocupamos un puesto pastoral. Tenemos un puesto. Y nos llenamos de soberbia, de orgullo. Madre Santísima, su Santísima Virgen, enséñanos que para seguir al Señor y mostrar su amor a los hermanos, no se necesita más que decir, aquí estoy para servir, aquí estoy para hacer tu voluntad. Que estemos dispuestos siempre a hacer la voluntad de Dios. Con vosotros está y no lo conocéis. Su nombre es el Señor y pasa hambre, y clama por la boca del hambriento. Y muchos que lo ven pasan de largo, seguros y al calor de su día. Ahí está el Señor. En ese hermano que discriminamos, en ese hermanito enfermo, en ese hermano tirado en la calle, en ese hermano allí que deambula las calles, en ese hermano que quizás nosotros hemos rechazado, ofendido. Ahí está Jesús. Pide por tus necesidades.
Pide por toda la iglesia para que sepa anunciar con sabiduría y valentía el Evangelio, la buena nueva, la buena noticia. Ese Evangelio de Cristo a los hombres de todos los tiempos. Y en este jueves eucarístico sacerdotal, pidamos al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor necesita obreros, necesita hombres y mujeres que quieran comprometerse con su obra, que quieran trabajar en la construcción de ese reino de Dios, de ese reino de amor, de ese reino de paz. Pero recuerda, hermano, que Dios te llama a ser instrumento de Él, que Dios te llama a una tarea, que Dios te llama a una misión. Ora por tu esposo, por tu esposa, ora por tus hijos, por tus hermanos. Encomienda al Señor tus planes, tus proyectos. Colócate en las manos de Dios. Pidamos por el Papa Francisco. El Señor lo bendiga, el Señor lo ilumine, el Señor lo guíe. Le dé fuerza para guiar esta gran barca que es la iglesia, por todos los obispos, presbíteros, diáconos, religiosos, religiosas, catequistas, todos los que prestan un servicio en la iglesia, para que el Señor los fortalezca, Señor los ilumine, Señor haga de verdad de ellos verdaderos servidores, discípulos, misioneros, como dice Aparecida, pero que estén siempre a hacer la voluntad de Dios. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Con la bendición del Señor y el auxilio de María Santísima, permanezcan en la paz del Señor. Buen día para todos, hermanos. Dios los bendiga, Dios los acompañe y que el Señor esté siempre con ustedes.